Conferencia 14 sobre la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, las conexiones entre el mundo sensorial y el suprasensorial. Múnich, 10 de marzo de 1913. En los círculos materialistas se utiliza actualmente una frase que, aunque bastante sensata desde un aspecto externo, adquiere una complexión totalmente diferente cuando se la considera a la luz de la ciencia espiritual. Fue frecuente en la época en que el materialismo teórico floreció y adquirió gran popularidad. Sin embargo, incluso hoy en día se sigue utilizando esta frase. Suponiendo que haya una vida después de la muerte, no tenemos que preocuparnos por ella hasta que lleguemos allí, porque cuando crucemos la puerta de la muerte veremos lo que ocurre. En cuanto a nuestra existencia física, basta con sumergirse en ella y cabe esperar que si efectivamente hay una vida más allá, uno esté así adecuadamente preparado para entrar en ella. A la luz del conocimiento suprasensible, capaz de contemplar el reino que el hombre atraviesa entre la muerte y el nuevo nacimiento, tal forma de hablar no tiene sentido. Cuando cruzamos el portal de la muerte, estamos inicialmente ocupados con los restos, los recuerdos y las conexiones de nuestra última encarnación terrenal. Durante un periodo de varias décadas, durante las primeras etapas después de la muerte, el ser mira en retrospectiva, en cierto sentido, hacia su última encarnación. Todavía está involucrado con lo que permanece en el recuerdo astral como fuerzas de la última vida terrenal, pero cada vez más entra en la esfera que describimos desde un aspecto cósmico en una ocasión anterior. Poco a poco entra en una esfera en la que entra en contacto con los seres de las jerarquías superiores. El hombre debe encontrarse con estos seres porque esto le permite reunir las fuerzas que necesita cuando más tarde, a través del nacimiento, entre de nuevo en la existencia física. El ser humano tiene que traer consigo dos cosas que se han elaborado y fortalecido entre la muerte y el renacimiento. Tiene que traer consigo las fuerzas que, una vez que se ha conectado con la corriente de la herencia, le permitan modelar plásticamente su forma corporal desde dentro hacia afuera durante muchos años, para que la constitución corporal se adapte plenamente a la individualidad que ha traído de vidas terrestres anteriores. Lo que se proporciona a través de nuestros antepasados en la corriente hereditaria física solo corresponde a la individualidad en la medida en que somos atraídos por la combinación que surge debido a la naturaleza física de nuestros antepasados. El hombre es atraído por las potencialidades dentro de la corriente hereditaria física, pero lo que recibe como su envoltura exterior pasa por el nacimiento. Al pasar por el nacimiento, primero tiene que ser modelado en sus aspectos más sutiles. Esto es posible por medio de una estructura notablemente compleja de fuerzas que trae consigo del mundo espiritual y que recibe en tal forma que un orden jerárquico particular les otorga estas y otro aquellas fuerzas. Para expresarlo de forma pictórica podríamos decir que el hombre entre la muerte y el renacimiento recibe de los seres de las jerarquías superiores aquellos dones que necesita para adaptar a su individualidad lo obtenido por medio de la herencia. Este es uno de los aspectos que debemos considerar en el ser humano encarnado. El otro es que, aunque sin ser consciente de ello, tiene que trabajar en la elaboración y formación de su destino. Gran parte de lo que aparece como causalidad en la vida está en realidad condicionado por medio de las fuerzas que han adquirido entre la muerte y el nuevo nacimiento, que le permiten realizar precisamente lo que está en su karma. Esto indica cómo el hombre recibe los dones de los seres de las jerarquías que encuentra entre la muerte y el nuevo nacimiento. La percepción suprasensible confirma que el alma humana puede recorrer el reino entre la muerte y un nuevo nacimiento de una manera doble. Es posible que el alma deambule por el reino de las jerarquías superiores como a tientas en la oscuridad sin poder recibir los dones correspondientes de las jerarquías superiores a causa de las tendencias internas. Para recibir los dones de las jerarquías superiores entre la muerte y el nuevo nacimiento hay que ser capaz de contemplar,
de enfrentarse a estos seres conscientemente. Hablando en imágenes, uno puede vagar en la oscuridad sin luz por este reino, entendida como luz espiritual, a través de las experiencias que debe tener en presencia de los seres de las jerarquías superiores. El viaje también puede realizarse de manera que, según las necesidades de nuestro karma, los dones se iluminen para que los recibamos de manera correcta. La luz que ilumina, para que no caminemos en la oscuridad por el reino de las jerarquías superiores, no puede encenderse nunca una vez que hayamos cruzado el portal de la muerte, a menos que la traigamos con nosotros en virtud de los sentimientos y pensamientos hacia los mundos superiores que hayamos desarrollado en la tierra. Nosotros mismos tenemos que prepararla en esta vida antes de nuestra muerte física. La luz se prepara mediante los pensamientos y sentimientos que dirigimos, aunque sea tímidamente, hacia los mundos suprasensibles. Esta luz solo puede brillar desde nosotros mismos, la luz que nos permite pasar a los seres de las jerarquías superiores para que nos entreguen correctamente sus dones, para que no dejemos de captar lo que debemos recibir. Vemos, pues, que la afirmación de que podemos esperar y no necesitamos ocuparnos del mundo suprasensible hasta después de la muerte es totalmente falsa. Es absolutamente incorrecto por la forma en que las jerarquías se acercan a nosotros. Que nos encontremos con ellas para poder recibir las fuerzas que necesitamos para una próxima vida depende de que seamos capaces de iluminar una zona concreta a lo largo del viaje entre la muerte y un nuevo nacimiento. Permanecemos en la oscuridad si hemos negado o rechazado completamente la idea del mundo espiritual hasta el momento de la muerte física. El punto de vista aceptado normalmente puede parecer acertado, pero a la luz de los mundos superiores ya no es válido. La percepción suprasensible revela a menudo que una persona que no se ha ocupado de los mundos superiores, que se ha apartado de ellos y ha vivido exclusivamente con sus pensamientos y sentimientos dirigidos al mundo físico, atraviesa en oscuridad y se pierde los dones que le deberían haber recibido de las jerarquías superiores. Cuando un alma así entra en una nueva existencia terrenal a través del nacimiento, le faltan ciertas fuerzas que le habrían permitido modelar su constitución corporal, formarla plásticamente desde dentro para que pueda equiparse adecuadamente según su karma. Si una persona se ha insensibilizado para el mundo suprasensible en una encarnación anterior de la manera indicada, entonces en una nueva vida estará mal equipada y débil. No habrá formado las fuerzas de su constitución física que debería tener a su disposición durante su siguiente vida terrenal. Le faltarán ciertas formaciones internas, estará en cierto modo retrasado en relación con lo que podría haber sido, incluso con lo que debería haber sido. Si en su vida anterior era algo torpe, en la siguiente será necesariamente más torpe de lo que necesita o debería ser. No será capaz de entender todo lo que podría haber entendido. No podrá participar en la vida del mundo como podría haberlo hecho y permanecerá desinteresado en lo que debería haberle interesado. Esto puede ser el resultado de una rigidez en una existencia terrestre anterior. De este modo, un individuo puede volver a cruzar el portal de la muerte con un contenido anímico muy inferior al que podría haber alcanzado. Es fácil suponer que cuando esa persona vuelve a entrar en el mundo espiritual y viaja de nuevo entre la muerte y el nuevo nacimiento, sus fuerzas están aún más atenuadas. Se vuelve aún más incapaz y vaga en una oscuridad aún mayor. Podríamos pensar que esa persona nunca volverá a encontrar un camino ascendente, pero no es así. Entre la muerte y el nuevo nacimiento interviene algo más. Un segundo aspecto que debemos de considerar. En la existencia post-mortem que sigue a la vida en la que el individuo estaba necesariamente adormecido, Lucifer y sus poderes tienen una influencia particularmente fuerte, y es Lucifer quien ahora ilumina una zona entre la muerte y el nuevo nacimiento. Ahora debe de recibir los dones de los seres superiores iluminados por los poderes luciféricos.
Como resultado, estos dones están dotados de un matiz especial. La persona que no ha pasado por las tinieblas, pero que es incapaz de iluminar la zona particular de forma independiente con sus propias fuerzas, es capaz en la siguiente vida de formar plásticamente lo que recibe por herencia. Todo lo que él forma así es de tinte luciférico. Cuando observamos a tal persona durante su siguiente vida, encontramos que lleva las características de muchas personas que encontramos especialmente en nuestro tiempo. Estos individuos poseen una capacidad de juicio prosaica y egoísta y están dotados de un intelecto egoísta que solo busca su propio beneficio. Estas características del alma son el resultado de lo que se ha descrito anteriormente. Los egoístas inteligentes que solo se inclinan por poner su inteligencia al servicio de sus propios motivos egoístas son, en su mayoría, almas que han recorrido el camino que se ha esbozado anteriormente. Dado que tales almas ya no son torpes, sino que están dotadas de una variedad de fuerzas de encarnaciones anteriores, se les da una oportunidad más para tener un rayo del mundo suprasensible a su nueva existencia terrestre. De este modo surge la posibilidad de que en esas almas se encienda el conocimiento de los mundos superiores. No es imprescindible que se les impida seguir entrando en el mundo espiritual, así tienen la posibilidad de volver a ascender. Aquí tenemos una notable e importante conexión entre las 3 vidas terrenales y los 2 periodos intermedios entre la muerte y el nuevo nacimiento. La percepción suprasensible descubre, sobre todo cuando dirige su mirada hacia los contemporáneos que se dicen inteligentes, pero que actúan exclusivamente en su propio beneficio, que tales almas siguen un patrón particular. Primero, una existencia durante la cual el alma se aparta de todo interés por el mundo suprasensible. En segundo lugar, una vida de capacidad limitada porque el alma carece de los órganos físicos internos necesarios para interesarse incluso por su entorno físico inmediato, a menos que estuviera predispuesta de algún modo a ello. En tercer lugar, una vida que solo sirve a un intelecto egoísta y a una inteligencia egoísta. Podemos trazar la trayectoria de tales individuos precisamente porque la inteligencia egoísta está muy extendida en nuestro tiempo. Nos lleva a un periodo en el que encontramos una multitud de personas que en una encarnación anterior, debido a un desarrollo insuficiente, manifestaron un interés insensible por su entorno. Luego encontramos una tercera encarnación que para muchas almas tuvo lugar durante el 4º periodo posatlante, cuando en muchas partes del mundo prevalecía más el ateísmo y la falta de interés por el mundo espiritual de lo que se cree actualmente. Debido a las circunstancias particulares de nuestro tiempo, es posible estudiar el camino de desarrollo del alma como se ha caracterizado anteriormente, pero este estudio también revela claramente la suerte del alma, que en nuestro tiempo se cierra voluntariamente a los mundos suprasensibles. Una secuencia de 3 vidas terrenales puede seguir su curso de otra manera. Puede ocurrir lo siguiente. Observamos un alma que, atenazada por cierto fanatismo, satisface sus propios afanes, un alma que revela un elemento religioso y egoísta. Encontramos tales almas hoy en día. Siempre han existido tales almas en el curso de la evolución de la humanidad en la Tierra. Almas que están instintivamente, todas de cierta manera relacionadas con la fe, pero debido a un egoísmo interior que espera una especie de retribución o compensación por la vida terrenal en el mundo del más allá. Tal expectativa puede ser totalmente egoísta y estar relacionada con una estrechez de miras fanática en relación con lo que la ciencia espiritual o los misterios imparten a la humanidad. Hoy en día hay muchas personas que se aferran a la posibilidad de conocer el mundo espiritual, pero que rechazan fanáticamente de forma estrecha de miras todo lo que sea contrario a la confesión en la que han nacido y se han criado. Estas almas están acomodadas para poder aprender y saber algo del mundo espiritual, aunque creen en un más allá, albergan un profundo egoísmo. Una configuración de esta naturaleza indica de nuevo que entre la muerte y el nuevo nacimiento esa alma no puede encontrar el camino correcto.
Los dones de los seres de las jerarquías superiores no pueden ser recibidos correctamente. Funcionan de tal manera que aunque pueda modelar su constitución corporal y particular en parte en la formación de su karma, nada encaja correctamente. Se convierte, por ejemplo, en un hipocondríaco, en una persona hipersensible que está destinada por su mera organización física a verse tan afectada por su entorno que va por la vida con una disposición malhumorada, insatisfecha, descontenta. La vida le afecta y se siente continuamente herido. La razón por la que una persona es hipocondríaca, un individuo patológicamente melancólico, puede encontrarse en lo que se ha descrito, aunque está preparado y predestinado a través de la organización física. Cuando tal alma vuelve a atravesar el portal de la muerte, la investigación suprasensible revela que cae fuertemente bajo la influencia de las fuerzas arrimánicas. Estas fuerzas colorean ahora lo que el hombre recoge entre la muerte y el nuevo nacimiento, y en la siguiente encarnación, sin su intervención, está tan predispuesto a sus pensamientos y sentimientos como para ser de mente estrecha. Es incapaz de ver el mundo espiritual de forma abierta y sin prejuicios. Las almas de nuestro entorno que muestran una mentalidad estrecha son incapaces en sus pensamientos de ir más allá de ciertos límites, que están como ciegos y que a pesar de esfuerzos genuinos están limitadas, deben su karma a las condiciones descritas anteriormente. Para aclarar aún más lo que se puede decir, consideremos el siguiente caso. En primavera apareció el primer número del calendario de pensamiento liberal de los librepensadores, dedicado a la educación religiosa de los niños. El responsable del mismo parece bien intencionado y sin duda plenamente convencido de la verdad de lo que escribe. Desarrolla la siguiente teoría. No se debe dar educación religiosa a los niños porque es antinatural. Porque si se deja que los niños crezcan sin inyectarles conceptos y sentimientos religiosos, se nota que no llegan a ellos por sí mismos. Se supone que esto demuestra que es antinatural inculcar estas ideas a los niños porque simplemente vienen de fuera. No cabe duda de que los seguidores del movimiento librepensador reciben estas ideas con entusiasmo e incluso las consideran profundas. Sin embargo, basta con reflexionar sobre lo siguiente. Es sabido que si un niño pequeño fuera trasladado a una isla desierta antes de aprender a hablar y allí creciera sin escuchar nunca la voz humana, nunca aprendería a hablar. Esto demuestra claramente que los niños no aprenden a hablar a menos que el habla les venga de afuera. El buen predicador, librepensador, también tendría que prohibir a sus seguidores que enseñaran a los niños a hablar, pues el habla tampoco se desarrolla por sí misma. Así, algo que parece eminentemente lógico y que es considerado como profundo por un grupo considerable de personas, no es más que un disparate lógico. En cuanto se piensa en ello, simplemente no se sostiene. Este es un ejemplo típico de una persona con antifaz. Hoy en día hay muchas personas así. En efecto, parecen tener una actividad anímica muy desarrollada, pero en cuanto tienen que ir más allá de un determinado campo que han elaborado por sí mismos, todo se derrumba. Son totalmente incapaces de ir más allá de sus propios y rígidos límites. Si miramos hacia atrás en las encarnaciones anteriores de tales personas, encontramos dos encarnaciones como las descritas anteriormente. Esto también puede arrojar luz sobre el futuro de muchas almas que por amor a la facilidad y al egoísmo se encierran en una fe cuyos fundamentos nunca indagan. ¿No es cierto que muchas personas se adhieren hoy en día a una fe porque han nacido en ella y son demasiado fáciles para cuestionarla? Son tan buenos protestantes o católicos que habrían sido musulmanes si su karma hubiera dispuesto que nacieran en el Islam. Hemos llegado a un punto en la evolución de la humanidad en el que las almas se quedarán atrás en cierto sentido y se verán perjudicadas en una encarnación futura a menos que estén preparadas para abrir los ojos a lo que puede fluir desde los mundos espirituales hoy en día de diversas maneras.